hablemos de delitos, hablemos de responsabilidades compartidas entre todos los actores que venimos escuchando en estos audios. ¿Usted ve aquí delito de corrupción en dónde? Bueno, sobre delitos de corrupción habría que decir algunas cosas antes incluso de haber escuchado los audios que se difundieron ayer. Es decir, pesan sobre el señor Alarcón varios presuntos delitos, por los cuales además incluso se ha solicitado, ¿no?, al Congreso el levantamiento de su inmunidad, para que él pueda ser efectivamente procesado y esos delitos de los que se le acusa puedan ser debidamente esclarecidos en un proceso judicial. Por otro lado, delitos de corrupción dentro de, o más bien que emerjan, que afloren de las conversaciones del presidente Vizcarra o en los otros audios donde conversan personas sobre el comportamiento de Vizcarra, si bien hay algunos elementos que podrían configurar delitos, y hablo en condicional, igual que lo hice con el señor Alarcón, todavía hay muchísimo por hacer. En principio no ha habido ningún peritaje total de estos audios. No sabemos si efectivamente, más allá de un pronunciamiento inicial, entiendo, no sabemos si los audios están efectivamente, tienen algún tipo de edición o recorte o son de un tiempo completo. Pero más allá de eso, y aunque fuesen, realmente obedecieran a una conversación que el presidente ha tenido, evidentemente hay algunos elementos que podrían suponer por lo menos obstrucción a la justicia, ¿no? Eventualmente una inducción a una falsa declaración en un procedimiento administrativo. Estamos hablando del procedimiento ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Pero digamos, haciendo una evaluación de esto, ¿cierto? Y lo que faltaría primero, insisto, por revisar en los audios, y segundo, iniciar una investigación preliminar, porque dicho sea de paso, recordemos que a pesar de lo que dicen muchos, incluso algunos abogados, es perfectamente posible iniciar una investigación en el Ministerio Público sin tener que pasar por algún tipo de vía previa, ¿no es cierto? Si eso se hizo con Pedro Pablo Kuczynski. Con Pedro Pablo Kuczynski se abrió una investigación. Lo que no se puede es acusar, la norma es clara en eso. Exacto, pero para acusar, digamos, no bastan tener los indicios razonables que pueden dar lugar a la apertura de una investigación preliminar. Para acusar, digamos, es necesario que haya elementos de convicción mucho más potentes que los que simplemente dan lugar a la apertura de una investigación preliminar. Por lo tanto, me parece, en suma, para ser concreto, creo que esto es en verdad un tinglado construido desde el Congreso, ¿no? No digo que las conversaciones estén construidas, las conversaciones aparentemente son reales, pero digamos, hay un aprovechamiento del Parlamento. Escuchaba ahora a Fernando referirse a esta posibilidad de que el Parlamento cobre un poder, este Parlamento complementario además, ¿no? Cobre un poder inusitado que termine tendiendo a la posibilidad, por ejemplo, de extender su mandato vía la postergación de las elecciones. Esto es gravísimo, ¿no? Esto es gravísimo en tanto ya ha habido muestras importantes de que algunos de los miembros de este Parlamento pues no juegan en favor del bien común, ¿no? Y sobre todo esto proviene, insisto, de una persona que sí está ya, que tiene avanzada una investigación preliminar para la cual ya se ha solicitado el levantamiento de la inmunidad, como es el señor Alarcón, sobre el que además, dicho sea de paso, pesan no imputaciones leves, sino imputaciones contundentes relacionadas con delitos de corrupción como enriquecimiento ilícito. Sí, claro. Pero, doctor, yo tengo una pequeña duda con respecto al segundo audio. Quienes hemos escuchado todo el audio, escuchamos que hacia el final del audio, el presidente de la República está cuestionando a su propia asistente. Frente a ella le está cuestionando del por qué tuvo que contratar a la empresa donde ella era socia, la empresa de su familia, cuando él era gobernador. Pero esto se lo reclama, pero también durante todo el audio nosotros entendemos que él sabía que tanto ella como su cónyuge trabajaban para el Estado. Y es más,
él lo dice varias veces, que estaban organizándose para ver que los dos no pierdan su trabajo, que lo pierda tal vez ella y que entonces ella debía renunciar para que él no renuncie y que él mismo había llamado al jefe de este cónyuge, que además trabaja en COFOPRI, que es director de la Oficina de Coordinación Descentralizada, estamos hablando de Iván Zapata, el Iván que aparece tanto en el audio. Entonces, que Iván no le aceptes la renuncia. Y el mismo presidente dice, yo he hablado con el jefe de Iván, que es César Figueredo. Yo he hablado con él y le he dicho que no acepte la renuncia de Iván porque tú vas a renunciar, no él. ¿No es cierto? Claro. Entonces, esto nos hace ver que el presidente de la República sabía perfectamente que tanto su asistente como... Y además, los dos que vienen trabajando con él desde Moquegua, ¿no es cierto? Entonces, que la familia trabajaba para el Estado y que él estaba viendo la posibilidad de ayudar a esta familia que es familia cercana a él, ¿no es cierto? Eso es una falta, ¿eso qué significa? No, eso efectivamente podría dar lugar a suponer, porque estamos también en el ámbito de la suposición, es decir, podemos especular, suponer que el presidente sabía perfectamente que esto se estaba haciendo fuera de la ley, ¿no es cierto?, fuera de además de una conducta ética, lo podemos suponer. Y esto podría, insisto, en el nivel de los indicios razonables, promover la apertura de una investigación preliminar, ¿no? Sí. No, porque además la propia moción de vacancia, digamos, le abre pie a eso. Creo que es otro error del Congreso, porque justamente la incapacidad moral está para abrir como argumento cuando la razón que se invoca, que se busca y que se debate no está establecida en todo lo que son razones legales, porque si es así, contra esas ya está protegido el presidente, hay una cuestión expresa y claramente marcada en la Constitución. Es decir, si me vas a invocar algún artículo del Código Penal, pero un ratito, porque el presidente no le puedes acusar. Está claro en eso, espera que termine su mandato, espera que termine la prerrogativa constitucional que él tiene en el ejercicio de su función. Tienes que poner, yo me imagino que el debate es, ¿a qué llamas tú lo moral? Porque, digamos, si pones encubrimiento real, ok, ábrele el proceso, investiga si es real. Si le estás poniendo por obstrucción a la justicia, ok, ábrele el proceso a ver si eso es real. Pon la prueba, debate en el foro que corresponde, que es en donde se establece, este es un delito establecido en el Código Procesal Penal y por supuesto tiene tal pena y tal pena y hay que probar de esta manera. O sea, digo, ahí también hay probablemente un error y una confusión del propio Congreso cuando establece algún razonamiento sobre incapacidad moral, argumentando temas de tipo penal, ¿no? Esto, por supuesto, tú lo has dicho bien, Manuel, efectivamente es el artículo 117 de la Constitución Política del Estado el que imposibilita que durante el mandato del presidente pueda ser acusado y se sostiene que tendrá que ser luego de terminado su mandato, ¿no es cierto? Ahora, el artículo 113 de la Constitución y sobre todo este inciso 2 que habla de esta inconducta moral o esta imposibilidad moral de seguir gobernando, es como tú dices, pues un cajón desastre, ¿no? Allí podría entrar cualquier cosa.